Hermanos, aquí me tienen de nuevo. En este día también conmemoramos a Santa Inés de Asís y no puedo dejar pasar por alto el agregar de un pedacito de su biografía y su devoción hacia las almas del purgatorio, aquí en el Rincón del Purgatorio. Y pues les leo un pedacito de la vida de Santa Inés de Asís. Inés de Favarone, hermana de Santa Clara de Asís. Inés de Favarone, hija segunda de Favarone y Ortolana. Inés nace en esta noble familia de Asís alrededor de 1197 y fecha de su muerte acaecida poco después de la muerte de Clara en 1253. Tenía más o menos unos 56 años. El nombre de Inés no le fue impuesto en el bautizo sino hasta más tarde, después de su conversión, y se lo impuso San Francisco, después que por el Cordero Inocente, es decir, por Jesucristo, inmolado por nuestra salvación, resistió con fortaleza y combatió virilmente, haciendo frente a los ataques de sus familiares, dedicados a arrancarla del claustro de San Ángel de Panso, donde se había refugiado con Clara. Probablemente su nombre de pila fue el de Catalina. La infancia y la juventud de Inés corren parejas con las de su hermana Clara, 3 o 4 años mayor que ella. Es intenso el afecto que las une recíprocamente e iguales sus sentimientos. Sin embargo, la orientación inicial es distinta. En efecto, sí, Clara, siguiendo la voz interior que la llama a una vida completamente dedicada al Señor, no quiere ni oír hablar de boda, tal vez la serena vida familiar que observa entre sus padres y con sus dos hermanas despierta en Inés el deseo de una vida análoga, iluminada por el gozo íntimo de un matrimonio y de una maternidad bendecidos por Dios. El llamamiento de Inés a la vida religiosa como uno de los primeros efectos de la poderosa oración de Clara en el silencio del claustro escribe: entre las principales plegarias que ofrecía a Dios con plenitud de afecto, pedía esto con mayor insistencia, que así como en el siglo había tenido con la hermana conformidad de sentimientos, así ahora se unieran ambas para el servicio de Dios en una sola voluntad. Ora, por lo tanto, con insistencia al Padre de las Misericordias, porque a su hermana Inés, a la que había dejado en su casa, el mundo se le convierta en amargura y Dios en dulzura. 16 días después de la fuga de Clara de la casa paterna, el 14 de mayo de 1211, o quizá el día siguiente, Inés se llega por fin a su hermana en el monasterio benedictino del Santo Ángel de Panso, donde Clara se había refugiado provisionalmente, y le manifiesta con firmeza el propósito de consagrarse totalmente como ella al servicio de Dios. El abrazo gozoso de Clara, que ha visto escuchada su oración, representa al mismo tiempo la aceptación de la primera novicia en la nueva orden fundada por San Francisco. La desaparición de Inés, refugiada junto a su hermana, provocó una nueva y aún más violenta reacción por parte de los familiares, que no estaban dispuestos a tolerar por segunda vez una iniciativa que era para ellos una afrenta a la riqueza y al poder de la noble familia. Y he aquí que un grupo de 12 caballeros se abalanza sobre las dos hermanas en la serena quietud monástica del Santo Ángel de Panso, donde Clara, la que más sabía del Señor, instruía a su hermana y novicia. No repitamos aquí el desarrollo del episodio ya referido. Añadamos solamente que al final Inés puede responder a Clara que la pregunta angustiada por tantos golpes recibidos, mientras los hombres armados la arrastraban a la fuerza por la ladera del monte, que por la gracia de Dios y por sus oraciones poco o nada ha sufrido. Después de este episodio de violencia, el bienaventurado Francisco, con sus propias manos le cortó los cabellos y le impuso el nombre de Inés, ya que por el Cordero Inocente resistió con fortaleza y combatió varonilmente. Siempre Inés fue caritativa y dulce de carácter. Se inclinaba maternalmente sobre quien sufría por el motivo que fuere, y se mostraba llena de piadosa solicitud hacia todos.
En cierta ocasión, mientras apartada de las demás, perseveraba devotamente en oración en el silencio de la noche, la bienaventurada Clara, que también se había quedado a orar no muy lejos de Inés, la contempló en oración elevada del suelo y suspendida en el aire, coronada con 3 coronas que de tanto en tanto le colocaba un ángel. Cuando al día siguiente le preguntó la bienaventurada Clara que qué pedía en la oración y qué visión había tenido aquella noche, Inés trató de eludir la respuesta. Pero bueno, al fin obligada por la bienaventurada Clara a responder por obediencia, refirió lo siguiente. En primer lugar, al pensar una y otra vez en la bondad y paciencia de Dios, cuánto y de cuántas maneras se deja ofender por los pecadores, medité mucho, doliéndome y compadeciéndome. En segundo lugar, medité sobre el inefable amor que muestran los pecadores, y cómo padeció acervísima pasión y muerte por su salvación. En tercer lugar, medité por las almas del purgatorio y sus penas, y cómo no pueden por sí misma procurarse ningún alivio. En la meditación de Inés, de acuerdo con toda la espiritualidad seráfica, el Dios hombre crucificado proyecta su vasta sombra de eficacia salvadora sobre el drama de los pecadores y de los redimidos que anhelan su última purificación. Al pasar de los años después de la muerte de Santa Clara, en la tarde del 11 de agosto de 1253, en el desgarramiento de la separación, Inés habrá recordado a la hermana, bienaventurada por siempre en el abrazo del esposo, la promesa que le hiciera pocos días antes, y cuando al día siguiente, entre alabanzas y gozo universal, el cuerpo de Ana, ya invocada como santa, bendecido por el Papa, subió por la pendiente de Asís para ser depositado en el mismo sepulcro que un día recibió los despojos mortales de Francisco. Seguramente reconocería Inés, en este preludio tan solemne de la canonización, el gran consuelo profetizado por Clara. También tuvo bien pronto realización la promesa que le había hecho, pues al cabo de pocos días, Inés, llamada a las bodas del Cordero, siguió a su hermana Clara a las eternas delicias. Ahí, entre ambas hijas de Sión, hermanas por naturaleza, por gracia y por reinado, exultan en Dios con júbilo sin fin, y por cierto que antes de morir recibió Inés aquella consolación que Clara le había prometido. En efecto, como había pasado del mundo a la cruz precedida por su hermana, asimismo, ahora que Clara comenzaba ya a brillar prodigios y milagros, Inés pasó ya madura en pos de ella, de esta luz languideciente, a resplandecer por siempre ante Dios. La noticia de la muerte de Inés, difundida por Asís, atrajo como la de Clara multitud de gentes que le profesaban gran devoción y esperaban poder contemplar sus despojos mortales, y ser así consoladas espiritualmente. Todo este gentío subió la escalera de madera que daba acceso al monasterio de San Damián, pero de pronto las cadenas de hierro que sostenían esta escalera cedieron bajo peso tan desacostumbrado, y se derrumbó con gran estrépito sobre la multitud que estaba debajo, arrastrando en su derrumbamiento a cuantos ahí se agolpaban. De la imprevista catástrofe se pueden esperar consecuencias desastrosas, puesto que el gentío quedó como aplastado bajo el enorme peso de la escalera sobrecargada de gente. Pero en los corazones se dio paso a la esperanza en el nombre de Inés. Invocando inmediatamente su nombre y sus méritos, heridos y mayugados se levantaron riendo, como si nada hubiera sufrido. Esta fue la primera de las numerosísimas intervenciones milagrosas de Inés, que ya reunida con Clara en la agonía, será para siempre, como su hermana, muy pródiga en su intercesión a favor de cuantos en su nombre supliquen para verse librados de enfermedades incurables, de la ceguera o de posesión diabólica. Pues bendito y alabado sea Dios por esta gran santa. A nuestros hermanos que nos esperan en el cielo cuando sea nuestro llamado, esperando en Dios, que logremos tener esa dicha de compartir del banquete de los manjares celestiales con nuestro amado Jesús. Pues pausé en esta tarde friecita, pero muy hermosa, un sol brillante, aquí en las montañas de Carolina del Norte, para
pausar en este momentito de descanso la vida de Santa Inés de Asís. Espero les haya motivado para seguir difundiendo la devoción por las benditas almas del purgatorio. Que gocen de una tarde muy bendecida. Su hermana en Cristo, Wendy. Hasta pronto.